Cabe destacar que ya hemos visto nosotros que es un patrón, las expresiones regulares como tal, ¿verdad? Las diferentes leyes. Recordemos también un poquito más atrás los operadores del lenguaje. Y el último día de clase lo que vimos fueron los autómatas. Teniendo en cuenta que hay dos tipos de autómatas. El finito no determinista y el finito determinista, ¿verdad? Uno es ambiguo, ¿verdad? Que en este caso es el finito no determinista, presenta ambigüedad, y también presenta transiciones con epsilon, es decir, transiciones con cadenas vacías, lo cual no es válido para un análisis léxico. Bien, dicho eso, ya vamos a empezar a ver nosotros hasta ahora, es decir, 9 clases después o 9 sesiones después de haber empezado el curso, vamos a ver nuestro primer método para generar ya herramientas para compiladores. Nuestro primer método para generar herramientas para compiladores es el algoritmo de Thomson. Este algoritmo, como entrada, recibe una expresión regular sobre un alfabeto sigma, ¿sí? Entonces acá yo voy a tener una expresión regular como entrada, ¿verdad? Voy a tener claramente una expresión regular, ¿sí? Cualquier expresión regular que está sobre su alfabeto sigma. Y como salida, un AFNN, es decir, un autómata finito no determinista, ¿sí? Que acepta dicha expresión regular basado en el lenguaje, ¿sí? Entonces, como entrada, tengo un ER, una expresión regular. Aquí está el algoritmo de Thomson. Y como salida, ¿qué voy a tener? Voy a tener un AFN. Es decir, un autómata finito no determinista que puede tener transiciones con epsilon o puede tener múltiples transiciones con un solo símbolo de entrada, lo cual es como una ambigüedad. No es como es una ambigüedad. Básicamente, esa es nuestro primer método. Me pueden decir, me pueden preguntar para qué sirve si en sí la computadora no modela AFN. O sea, no sabe, no, lo que buscamos es el AFD. Ya más adelante vamos a saber por qué tenemos este método y para qué nos sirve, ¿verdad? Entonces, dicho eso, de nuestro primer algoritmo, de nuestro primer método de guía de compiladores, empecemos a estudiarlo. Bien. Todo, recordemos, todo está basado, siempre vamos a ver el tema de inducciones. Entonces el algoritmo de Thomson también tiene inducciones. Entonces, ¿qué inducciones? Inducciones de expresiones regulares. En expresiones regulares tuvimos inducciones de operadores del lenguaje. Ahora estas son inducciones de expresiones regulares. Ahora bien, empecemos. La primera inducción es el OR. ¿Y que me indica lo siguiente? Bueno, tengo un inicio y me voy a ir por dos caminos. Esto es una expresión regular, NS o NT. ¿Sí? Y me voy a ir o por este lado, en este caso es NS, o por el lado de abajo, que en el caso es NT. En ambos caminos, para iniciar y para cerrar los caminos, si se dan cuenta, lo hace con epsilon.
automáticamente esto ya es una fn. ¿Por qué? Porque recordemos que la fn, en nuestra clase anterior, vimos que tiene transiciones con épsilon. Entonces eso es necesario tenerlo en cuenta porque al momento de que yo tenga transiciones con épsilon, aquí están las transiciones con épsilon, al momento que yo tenga esta transición con épsilon, yo ya sé que es una fn. Y aquí se cumple dos leyes sobre estas transiciones con épsilon. A ver, ¿cuál es la otra ley que se cumple sobre la transición con épsilon? ¿Alguien me puede escribir en el chat o puede ahí encender su micrófono? ¿Qué otra ley se cumple en esta transición con épsilon? Correcto, ambigüedad. Gracias, Hugo. ¿Por qué? Porque del estado I me voy a dos estados. Por ejemplo, este es un estado J y este es un estado K. Me voy a dos estados partiendo con un símbolo. En este caso el símbolo es épsilon. Entonces se cumplen dos leyes, ¿verdad? Primero, transiciones con épsilon y segundo, que del estado I al estado J y K me voy con el mismo símbolo. En este caso es épsilon. Gracias, Hugo. Empecemos a ver un ejemplo. Bien. Tengo yo 0, 1 o 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está indicando esto? Me está indicando primero que tengo que partir de un estado 0. Entonces, vengo yo con las leyes que gobiernan los grafos de los autómatas, que la etiqueta viene de cualquier lado. Inicio. ¿Sí? Este es el 0. Y luego dice que tengo que separar por 2. ¿Verdad? Entonces voy a venir y vamos a hacer la primera ruta. Voy a copiar un épsilon. Aquí está. Y un épsilon. Aquí estoy diciendo que me voy con épsilon a un estado 1. ¿Sí? A un estado 1 me voy. Luego de un estado 1, digo que de este estado, me voy a un estado J2, digamos. ¿Con quién? Con NS. Ahora sí ya colocó NS. Bueno, entonces acá digo, bueno, me voy a 2. Con NS. ¿Quién es NS en este caso, en esta expresión regular? ¿Quién vendría siendo NS? Correcto, es 1. 1. Antes de cerrar el camino, coloco la siguiente ruta. Vendría siendo 3. Luego vuelvo a hacer la ruta con épsilon. Aquí está el épsilon. Por ley, por definición, eso nunca va a cambiar. Y coloco 4. De 3 a 4 me voy con NT, ¿verdad? ¿Quién es NT? En este caso NT es el que queda, que vendría siendo 0. Todo esto desemboca en un estado 5. ¿Sí? 5. Y me muevo con epsilon. Por ley, ¿verdad? O sea, estos epsilon nunca los vayan a cambiar, nunca los vayan a modificar. Siempre permanecen, ¿verdad? Por favor.
Y ahí está. ¿Qué me hace falta? ¿Me hace falta algo? Vean la ley, la inducción, mejor dicho, y me dicen qué me hace falta. El estado de aceptación, correcto. Gracias, Carlos, Marjorie, Oliver. Me hace falta el estado de aceptación. 5. Listo. Y ya tengo mi autómata. Entonces, es una FN. ¿Por qué? Aquí tengo transiciones con epsilon, ¿verdad? 4 transiciones con epsilon. Y de este lado, de este estado 0, me voy a estado 1 y 3 con epsilon, es decir, tengo ambigüedad. Dudas hasta acá con respecto a tema, a esta primera inducción del OR. ¿Alguna duda? Bien. Todo claro, gracias. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a seguir con esto y ya después empezamos ahí a presionar un poco el acelerador. Recuérdense, este tema entra en el examen parcial de este sábado. Bien, entonces vamos a seguir. Bien, la siguiente inducción es la concatenación, ¿verdad? Tenemos que la concatenación no es más que venir y decir de I me voy a J con un NS y de J me voy a F con un NT, ¿verdad? Aquí básicamente la expresión regular es así, NS, NT, ¿verdad? De I me voy a J con NS y de J me voy a F con NT. Ahora les hago una pregunta, ¿esta es una FN o no? Según lo que están viendo ustedes en pantalla. No, porque no hay ambigüedad. Marjorie dice no. Luisa dice no. ¿Qué otra condición se cumple en este para que no sea una FN? Usa epsilon. Correcto, no usa epsilon. Gracias, Marjorie, también. No hay epsilon. Entonces, de por sí la concatenación no vendría siendo una FN. Pero, obviamente, pues, el algoritmo de Thomson tiene como salida un AFN, ¿verdad? Entonces se le denomina así, por eso ustedes van a encontrar acá esto, ¿verdad? No es para confundir al lector ni nada, eh, pero sí tenemos que tener en cuenta que, que es una FD, perdón. Bien, ¿por qué? Porque ya pues, no tiene transiciones múltiples con un solo estado y un solo símbolo, perdón, y no tiene con epsilon tampoco. Bien, básicamente podría venir yo a decir eh, y concatenado con n. No, uno concatenado con 0.
Ahí está. Esto no requiere gran esfuerzo, más que venir y decir 0. Obviamente la ley de la flecha que no viene de ningún lado, que va etiquetado con inicio, ¿verdad? Y luego de eso viene un estado 1, ¿sí? Que me voy a estar moviendo con 1, valga la redundancia, porque así está definido con mí, y un estado 2. En este caso es 0. Y el estado 2 viene siendo la aceptación, ¿verdad? Entonces esto es eh, mi AFN, por decirlo así, aunque no es una FN como tal, es una FD. Este es el autómata, mejor dicho, el autómata generado por medio de la concatenación. Bien, ahora les hago una pregunta. ¿Cómo sería con este? 1, 0, 1. ¿Cuántos elementos estoy concatenando? ¿Estoy concatenando los 3 o no? Según la ley. ¿Concateno los 3 o no? ¿Qué creen ustedes? Tengo aquí 3 concatenaciones. Bueno, 2 concatenaciones, mejor dicho. 1 concatenado con 0 y 0 concatenado con 1. ¿Cómo lo hago? Si la ley me indica que solo concateno dos cuestiones, ¿cómo hago esto? Ahora lo voy a explicar. Nosotros, por ejemplo, podemos tener esto. Voy a copiar este. Podemos tener esto. ¿Sí? Obviamente nosotros vamos a venir y decir, ya esto es 3, porque pues tenemos esa capacidad numérica, pero la computadora no va a saber que es 3. Va a tener que sumar. ¿Y cómo suma? ¿Suma los 3 o suma de 2 en 2? De 2 en 2, primero 1 más 1 y el resultado más 1. Es lo mismo. Primero voy a concatenar estos dos y la concatenación de esto lo voy a concatenar con 1. Vamos a ver cómo es. Primero voy a simular así como lo haría la computadora. Inicio. Así es como se comporta el algoritmo. El que quiera leer el algoritmo está en el libro, ¿verdad? Capítulo 3. Bien. Bueno, viene 1. Bueno, dice, me voy a un estado 1 con 1. Me voy en estado 1 con 1. ¿Sí? Luego dice, porque esta es la ley, ¿verdad? No nos perdemos de la ley, aquí estoy. Luego dice, bueno, ahora vengo y agarro un estado 2 y concateno el siguiente, que en este caso sería 0. Y le coloco estado de aceptación. ¿Por qué? Porque aquí lo indica. En ningún momento en el algoritmo de Thomson dice, si viene un tercero, al tercero póngale estado de aceptación. Si viene un cuarto, entonces es al cuarto. No, no dice eso. El algoritmo de Thomson siempre dice que es al momento de terminar la concatenación de 2 elementos, es que coloco el estado de aceptación. Entonces, viene
luego y sé que viene uno más. Entonces, ya concateno. Es como que si estuviera viendo esto que tengo subrayado, que tengo aquí resaltado. Le voy a poner un estado 3 para que no. Ahí está. Estoy haciendo esto, lo que tengo resaltado. Este ya quedó atrás. Ese ya no le interesa. Ahora es este. Viene y concatena. ¿Con quién? Con 1. Y hay una parte bien interesante en el algoritmo de Thomson, que es actualizar el estado de aceptación. Viene y ahora dice, bueno, según mi ley, este es 1, este es 1, este es 2, este es 2 y este es 3. ¿Sí? Según la ley, ¿quién vendría siendo el estado de aceptación? Vendría siendo 3. Entonces, el algoritmo lo que hace es elimina el estado de aceptación anterior y crea o asigna el nuevo estado. En este caso es 3. Si vendría otra concatenación, tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Se agrega el último, se actualiza el estado, se quita el estado de aceptación anterior y se le asigna el siguiente, ¿verdad? Básicamente va siendo así la concatenación. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No sería correcto regresar al estado 1 y ponerlo como estado de aceptación? El algoritmo no indica esa regla. Recordemos, tenemos inducciones y hay que respetar las inducciones. Y las inducciones jamás indica eso. Entonces, si me planteas eso, estarías haciendo cualquier método menos Thomson, ¿verdad? Thomson es bien cerrado en decir las reglas. OR y concatenación. Si es lógico o no, la verdad que esto puede decir que no sea lógico. Si es óptimo o no, tampoco, ¿verdad? Pero recordemos, la computadora no entiende de optimización. Y eso es lo que yo les decía al inicio. Todos los métodos de compiladores no van a ser óptimos. Por eso hay fases de optimización o métodos de optimización. En el caso de análisis léxico, el último tema que vamos a ver de análisis léxico es la optimización de autómatas. Y podemos ver este caso en sí. Podemos ver este caso y podemos, ahí me recuerdan, de ver este caso para optimizarlo. Porque ahí muy seguramente va a llegar a lo que dice Jonathan. Va a regresar del 2, puede regresar al estado 0 o algo así. Algún lazo va a venir y se va a optimizar con los métodos de optimización de autómatas, ¿verdad? Pero en Thomson tenemos que respetar tal y como viene Thomson, ¿verdad? Si viene, porque bien incluso esto pudo haber sido 1, ¿verdad? Y así. O sea, si es Thomson y no distingue si es lógico o no es lógico, ¿verdad? Bien, ¿alguna otra duda? Y eso me lleva al punto de que las inducciones de Thomson son así, ¿verdad? O sea, hay que respetar las inducciones, aunque no parezcan obvias, ¿verdad? No parezcan óptimas o no sean muy obvias, ¿verdad? Bien, ¿alguna otra duda? Hagamos otro ejemplo. Si no hay dudas, por favor, igual ahí me las pueden indicar. Hagamos otro ejemplo. Ahí está. La concatenación de 0, 1 con la 0, 1, ¿verdad? Concatenación de 0, 1 con 0, 1. Bien, para eso me voy a venir y traer esto. Ya que ya está hecho, pues me lo traigo.
Lo traigo para acá abajo. Ahí está. Bien. Básicamente, este 0 o 1 vendría siendo este 0 o 1, ¿verdad? Pero como viene concatenado, tengo que hacer caso a esta ley, a la ley de concatenación, ¿sí? ¿Quién vendría siendo I en este? ¿Quién vendría siendo I? Alguien que me diga, ¿quién vendría siendo I en este algoritmo? En este autómata, perdón. Estado 5. Vamos a ver quién más. ¿Quién vendría siendo I para esta expresión regular basados en la inducción de la concatenación? Eric dice 5. Si no hay más dudas, pues entiendo que comprendimos el concepto de la inducción de la concatenación. ¿Quién vendría siendo I? Recordemos, I es este. ¿Quién vendría siendo I? Todo lo que está ahí, no. Recordemos que acá tenemos una I, no un conjunto de I. Luisa dice 0. ¿Por qué 0, Luisa? Porque por ahí parto al siguiente estado, como quien dice, la aceptación de ese autómata sería la concatenación 1. Vamos por ahí. Es I porque es el estado inicial. Es 0 porque es el inicial. I me representa el estado inicial. ¿Se dan cuenta? Aquí está el inicio. Dice inicio y ¿quién es el único que cumple esa condición? Inicio. Después viene el estado. Es 0. Inicio 0. Entonces I es. Este es I. Ahora, dicho eso, ¿quién representa J? Ahí sí es 5. ¿Sí? No me gusta el color. Ahí sí es 5. ¿Verdad? Ahí sí es 5. ¿Verdad? Porque se dan cuenta, estado inicial 0. Aquí podemos decir, aquí estado intermedio 5. Y el NS, ¿quién me representa? NS me representa el primer elemento de la concatenación. ¿Y quién es ese primer elemento de la concatenación? Es todo esto. Es 1 o 0. 1 o 0. ¿Verdad? 1 o 0. Luego de esto ya viene nuevamente, voy a copiar este porque me va a servir, solo lo voy a cambiar de, ya viene y tengo que crear la otra concatenación. Le voy a quitar 0. Ahí está. Aquí está. Ahí está. Vengo y actualizo el estado de aceptación. Este vendría siendo 6, 7, 8, 9 y 10. Y un estado 10. ¿Sí? Estado 10. Es un estado 10. Y este vendría siendo, ¿quién? F. Aquí. ¿Sí? Voy a borrar para hacerlo más claro.
y que lo podamos ver. La concatenación se basa básicamente en tres estados claves, uno inicial, uno intermedio y uno final. Aquí tenía yo 0, en el intermedio tengo 5 y en el final tengo 10. ¿Sí? NS es el primer 0 o 1 o 0 y NT es el segundo 1 o 0. ¿Sí? Lo podemos ver acá. Voy a traer este ejemplo para abajo. Voy a hacer la similitud. 0, aquí está. Este es el intermedio y este es el final. Únicamente que el de arriba está como que maximizado, pero se sigue respetando los estados, los tres estados, ¿verdad? Inicial, intermedio y final, ¿verdad? Eso aplicado a ya una concatenación de ORs. Porque obviamente, pues, todos los lenguajes no se van a regir solo por concatenaciones, ¿verdad? Sino que, pues, para eso están las inducciones del OR y el último es la cerradura de Kleene. Bien, ¿dudas hasta acá de este último ejemplo que vimos de esta concatenación de ORs? Gracias. Por ejemplo, es un error venir y decir, por ejemplo, voy a copiar este. Venir y hacer esto, por ejemplo. Ay, ay, ay. Solo déjenme. Ahí está. Venir y hacer, por ejemplo, algo así. Crear otro estado. No sé qué estado es, no le voy a poner número. Crear otro estado, por ejemplo, y decir que este se concatena con epsilon. Por ejemplo, esto está malo. ¿Por qué? Porque en ningún momento, por ejemplo, y aquí que exista un epsilon, ¿verdad? Esto está malo porque esta concatenación de epsilon no existe en la ley. Recordemos, ahí tenemos que basarnos en la ley. Básicamente, si nosotros hiciéramos eso, estaríamos diciendo que viene un estado I concatenado con un estado J, este da un estado K y posteriormente este al estado F. Y solo que del J al K se concatena con epsilon. Y esa ley no existe. No existe. Por eso es que esto estaría mal. Pues no estaría, está mal, ¿verdad? Está mal. Esto no existe, esta ley. Bien, entonces esto está erróneo. Esto está malo. Voy a colocar aquí que todo esto está malo. ¿Por qué? Porque no existe. No es así de esa forma. Sino que la forma correcta es la que tenemos arriba. ¿Verdad? Bien. Y eso me lleva, ojo, a mi última inducción. Y hago el énfasis en la última porque aquí ya no, aquí es donde empezamos a ver que la cerradura positiva y la 0 o 1 incidencia no tienen ningún partido, o sea, no tiene nada que ver acá. O sea, simplemente queda a nivel de expresión regular. Ya al momento de empezar a ver, ahorita que estamos viendo los algoritmos para generar autómatas, ya no los toman en cuenta, ¿verdad? Entonces, esta es la última inducción. ¿Qué vendría siendo la cerradura de Kleene? ¿Qué me indica la cerradura de Kleene? 0 a infinitas incidencias. Entonces, ¿cómo colocamos el 0? Con este epsilon que está abajo. De I a F.
Y la infinitas incidencias es de los estados centrales. ¿Sí? De I a F con epsilon vienen las cero incidencias. Y las infinitas incidencias vienen de los estados centrales. ¿Verdad? Podría decir que este es J y este es K. Entonces, de K a J con epsilon. Se queda enciclado. Bien. Y estos están unidos por NS. ¿Quién va a ser NS? NS es la expresión regular que se le está aplicando la cerradura de Kleene. Recordemos que la cerradura de Kleene es un operador unario, es decir, solo se aplica a uno. Bien, miremos un ejemplo. La clásica, asterisco. Asterisco. ¿Sí? Empecemos a crearlo. Primero que nada viene el estado de cualquier lugar que no sé dónde es. Y ese es un estado cero. ¿Sí? Ese es un estado cero. Creo que tengo 48. Sí, 48. Entonces, ese es un estado cero, ¿verdad? Luego de eso, es un estado de inicio. Bien. Luego de eso viene y me tengo que ir a un estado J. Ese estado J lo voy a denominar 1. ¿Con quién me muevo? Veamos la ley. La ley es claro y me muevo con epsilon. Bueno, entonces jalo este epsilon y lo coloco. Está muy abajo. Con epsilon, ¿sí? De 0 a 1 con epsilon. De J me voy acá. ¿Sí? En este caso, para nuestro ejemplo, K vendría siendo un 2. ¿Y con quién me muevo con K? Con NS. ¿Quién es NS para nuestra expresión regular? Vendría siendo A. ¿Sí? Vendría siendo A. Y posteriormente, de K me voy a F. Y F es mi estado de aceptación. Vendría siendo 3. Estado de aceptación. Y me voy con epsilon. Entonces copio el epsilon y lo pego. Bien, por el momento no hemos terminado todavía, ¿verdad? Falta todavía unos lazos más. Falta lo que lo hace cíclico, ¿verdad? Entonces, vamos con el de abajo. De I me voy a F. ¿Con quién? Con epsilon. ¿Quién es F? Es 3. Entonces, bueno, creo que aquí está. De I me voy a F. ¿Con quién? Con epsilon. Es decir, de 0 me voy a 3. Y ahora hace falta el estado cíclico de adentro. De K me voy a J. Es decir, de 2 me voy a 1. Y todo esto es para modelar la cerradura de Kleene. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Sí se entiende? Bueno. Sigamos viendo ejemplos. Yo aquí quiero que vean una cuestión. Con estas tres, porque aquí ya tengo el ejemplo, con estas tres
es con que vamos a estar trabajando nosotros todo el algoritmo de Thomson. ¿Verdad? No vamos a venir y hablar otras cuestiones. Alguien que les venga y les diga que hay alguna otra variante estaría mintiendo, ¿verdad? Únicamente hay 3 inducciones: OR, concatenación y cerradura de Kleene. Ahora les hago la pregunta. ¿Qué pasa con este? Cerradura positiva. ¿Alguien me puede decir cómo se modela esto? ¿Qué pasa con ese? A concatenado con A asterisco. O A, perdón, A concatenado con A Kleene. Sería, ¿verdad? Gracias, Carlos. Gracias, Abner. Así sería. Ahorita vamos a hablar de ese triple OR. Gracias ahí por la pregunta. Sí, porque tenía, bueno, primero quería ver esta cuestión. Terminar de ver las inducciones y ahorita vamos a empezar con los ejemplos un poco más complicados. Bien, empezamos con este. ¿Qué pasa con este? Bueno, voy a agarrar el de arriba para no venir y... No, mejor vamos a empezarlo desde cero. El inicio, que viene de saber de dónde, ¿sí? Que no sé de dónde viene el inicio. Bien, voy a centrarme en la concatenación, porque a la larga esto es una concatenación de una A concatenado con un A Kleene. Entonces, a la larga, esto es una concatenación la que gobierna esta expresión regular. Y bueno, tengo el estado I. ¿Quién es mi estado I? Vendría siendo este. Concatenado, voy a concatenarlo con. Y no concatenado, sino que enlazado con un estado 1. Que va a estar etiquetado con A, la primera A. Y posteriormente voy a copiar hasta acá. Aquí está. Bien, de acá para acá me tengo que mover con epsilon, ¿sí? Este vendría siendo mi estado, este es mi estado inicial, este es mi estado intermedio. Por ley ya sé que viene epsilon por la cerradura de Kleene. Y enlazo así. Voy a actualizar los números, 2, 3 y 4. Y esto es mi estado final. Inicial, intermedio y final. ¿Verdad? Siempre respetando esto, ¿verdad? Inicial, intermedio y final. Inicial, intermedio y el estado final. Se dan cuenta, si solo viene una A, de 0 me voy a 1 con A y de 1 me voy con epsilon a 4. Estado de aceptación. Y solo vino una vez, tal y como indica la cerradura positiva, una vez. Si vienen n veces, de 0 me voy a 1 con A, de 1 me voy con epsilon a 2 y me quedo enciclado aquí las n veces. Infinitas veces que me dice la cerradura positiva. Pero no existe una inducción de cerradura positiva como tal, sino que hay que venir y modelarlo de la manera como lo acaban de decir sus compañeros.
¿Sí lo logran ver? ¿Dudas hasta acá de la cerradura positiva? Creo que alguien levantó la mano. ¿Brando? Ingeniero, disculpe, veo que también está viendo en otros lados que, digamos que cuando está positiva, por decirlo así, es como parecido al asterisco, solo que se elimina lo de abajo, digamos desde el estado inicial hasta el estado de aceptación. Ajá, solo se elimina esa fecha y así sería la más, estaba viendo yo también. No está contemplado. Eso ya son variantes de que, por ejemplo, yo le puedo decir, pues, yo propongo esto o algo así, ¿verdad? Pero ustedes se van a la bibliografía de compiladores y no toman en cuenta en ningún momento esa cerradura positiva, ¿verdad? En ningún método se toma en cuenta. Obviamente, pues la gente ya ha ido, por eso les dice la salvedad, ¿verdad? Que ya viene y tal vez por experiencia ya viene y dice, bueno, podríamos quitarlo, podríamos hacer esto y todo, pero ya estarían haciendo otro método que ya no es Thompson, ¿verdad? Entonces sí, eso sí lo dejo claro, ¿va? Que estarían haciendo otro método. Puede que sea válido el método, pero ya no es Thompson como tal, ¿verdad? Y el método dejó de ser Thompson. Lo mismo pasa con cuando tengo tres opciones. Ahorita lo que comentó Carlos en el chat, y ahorita lo vamos a ver. Hay varias formas de venir y que alguien puede plantear eso, ¿no? Pero podría estar ya haciendo otro método, cualquier otro método, no estoy diciendo que esté malo, simplemente ya no es Thompson, ¿verdad? Con lo que comentas de venir y quitarle este lazo y que quede cerradura positiva, es otro método menos Thompson, ¿verdad? Puede que esté bueno, la verdad no voy a venir y decir que esté malo, la verdad suena lógico, pero ya no es Thompson, ¿verdad? Eh, sí, Jonathan. Ingeniero, tomando en cuenta este ejemplo, por ejemplo, los primeros que hizo, el de 0 o 1, el de 1 o 0. Uh-huh. No, perdón, sí, me estoy dando cuenta que sí estaba el estado inicial. Ok, está bien. Gracias. Bien, vamos a hacer otra alternativa. ¿Qué pasa con este? ¿Cómo sería este? ¿Qué pasa con este? ¿Cómo modelo esta la 0 o 1 incidencias? Correcto, A o epsilon, ¿verdad? Voy a copiar este epsilon, ahí estamos. Entonces vendría siendo A. Vendría siendo algo así. A o epsilon. ¿Sí? No es que vendría siendo así, es así. Voy a copiar todo esto. Eh, aquí es A y aquí es... Uy, aquí es A y aquí es epsilon. Es de esa forma. Si viene cero incidencias, me voy por el lado de abajo, de 0, 4, de 0, 3, 4, 5. ¿Verdad? Básicamente, si a puro epsilon me voy guiando. ¿Verdad? Entonces, no es que no tengan no es que no se tomen en cuenta estas, por ejemplo, estas... Uy, ¿dónde quedó la cerradura positiva? Aquí está, perdón, no lo había visto. No es que no se tome en cuenta las extensiones, sí se toman en cuenta, pero hay que transformarlas. Y no solo va a pasar con el algoritmo de Thompson, también en el método del árbol va a pasar. Árbol tampoco toma en cuenta positivas
ni las 0 o 1 incidencias. ¿Verdad? No existe para ellos. Para los métodos de análisis léxico no existe. Bueno, y para ningún método no existe la cerradura positiva o las 0 o 1 incidencias. ¿Verdad? Por eso está que cuando nosotros vimos el tema de expresiones regulares, queda en el apartado de extensiones. Únicamente es como decir existen, pero no sé, no, para ya el momento de generar autómatas no se utilizan. Es como venir y decir, ahí están ahí, pero no tienen un uso útil ya en los autómatas. Por eso está bien clara la diferencia entre quiénes son las bases, las inducciones y las leyes de las expresiones regulares versus solamente extensiones, ¿verdad? Bien. Vamos a ver lo que me estaba comentando acá Carlos. Para ir cerrando. No, todavía tenemos un poco de tiempo. Por ejemplo, tengo 1, 0 o 1. ¿Sí? Triple OR. Bien. Voy a copiar. Bueno, no voy a copiar nada. Vamos a hacerlo desde cero. Alguien puede venir y un error muy común que se comete a la hora de crear autómatas es el siguiente. Inicio. Ahí está, creo que ahí está, sí. Muchos lo que creen, como piensan que se realiza, es de la siguiente manera. Y se crea y crean esto, ¿verdad? Voy a colocar. Y crean esto. Listo. Algo así. Vienen y se crean esto para el OR. Y ahora les voy a explicar por qué está malo. Bien, básicamente muchos vienen y colocan cuando tiene un triple OR, ¿verdad? Y si hay 4, pues colocan los 4. Bien. Ahora les pregunto. ¿Por qué está malo? Esto está malo. Pero ahora les pregunto por qué. Correcto, gracias Luisa. Lógicamente está bien, dice. Puede que está bien, no sé. Nunca lo he probado, pero creo yo que no da el resultado que es. Creo yo. Espero. Recordemos la ley. Para eso existen las leyes. ¿Cuántos caminos tiene la ley? 2. Únicamente 2. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un NS o un NT o un NW? Pues primero voy a tener que hacer NS y el resultado de eso voy a tener que hacerlo con NW. Correcto, se asocia. Es lo mismo que yo les decía al inicio. Bueno, no al inicio, pero en algún punto de la clase del día de hoy. Nosotros como seres humanos, esto es 6. Ya ni lo sumamos, pero la computadora no lo hace así. La computadora dice, bueno, 1 más 2, ok, 3. Y más 3, 6, ok, ya. Lo mismo hacer acá. 1, 0, y posteriormente, o 1. ¿Sí? Entonces, tengamos bien en claro las leyes. Para eso están las leyes, para seguirlas. Algo que esté fuera de las leyes ya no es el método que estoy haciendo. Ya es otro método. Puede que esté bien, puede que esté mal. Yo recuerdo que esto está malo.
Habría que hacerlo, pero pues la verdad que no vale la pena hacer algo que no sigue una ley ni un método, ¿verdad? Bien. Ahora modelemos verdaderamente esto. Esto está malo. Voy a colocarlo con rojo de que está malo, ¿sí? Y me gusta que me estén siguiendo, ¿verdad? Gracias ahí a Mario, a Ronnie, a Jonathan, a Byron, a Abner, a Luisa, a Carlos, Marjorie. Básicamente varios han estado ahí siguiéndome en la clase y eso habla muy bien de ustedes. Bien. Empecemos. Bueno. Primero que nada, pues voy a tener un 0. Creo que era 48. Ahí está, 0. 0. Mi etiqueta inicio que viene de cualquier lado, que no sé. Inicio. ¿Sí? Que viene de cualquier lado, pero no lo sé de dónde. Bien. Estoy aquí. Ahora, primero que nada, el primer camino, es decir, voy a modelar el primer camino, que vendría siendo 1. Este vendría siendo, uy, un épsilon. Uy, ¿dónde se quedó? Aquí está. Vendría siendo con épsilon. Y ahora sí, si me voy por el primer camino, es decir, voy a evaluar este. Si queremos verlo de esta manera, voy a abrir un Jamboard para no tardarme. Si queremos verlo así, viene siendo así, ¿verdad? Aquí es un OR. Aquí viene otro OR. NS. NT. O NW. Básicamente así, ¿verdad? NS, NT. Entonces, este primer OR ya lo empecé a hacer. Ahora, el segundo OR, que es este, empieza aquí. Entonces creo yo otro camino. Este ya es un camino del OR, del primer OR como tal. Y digo, bueno, 3 con epsilon. Y de 3 me voy, 2. 3. Y de 2 a 3 me voy con, si quieren para no perdernos, voy a ponerle acá 2. Ahí está. Me voy con 1. ¿Sí? Aquí es 4. Luego vengo y pongo un 5. Y eso es un 0. Me voy con 0. Luego vengo y pongo el 6. Este es epsilon va abajo también. Va aquí, me muevo con epsilon. Y aquí me muevo con epsilon. Y aquí también me muevo con epsilon. Y por el momento, como este ya terminé y por ley, 6 es estado de aceptación. Lo dejo por el momento así. Yo sé que no, pero lo dejo por el momento así. Ya terminé de hacer el primer OR. 1 o 0. Ahora sí continúo con el OR que tenía aquí pendiente, es decir, este. Ahorita ya hice este. Ahora ya había empezado este, que es el estado 0, y ahora lo continúo. Bueno, digo, voy a copiar este. 7. Me muevo acá con epsilon. Con epsilon. Luego voy con 8.
8. Aquí está. Ahí está. No quiero alinear esta cosa. Bueno, voy con 8. ¿Y aquí quién va a ir? Aquí va a ir 2. Y al final voy a tener un estado 9, que es la salida del OR más grande, que vendría siendo este OR. Y actualizo el estado de aceptación. ¿Sí? ¿Qué es actualizar? Vengo, quito este. Y ahora vuelvo y convierto este en estado de aceptación. Vendría siendo epsilon y epsilon. Y ahí está. Y así es como se modela por decirlo así, un triple OR. O sea, 3 opciones, mejor dicho. 3 caminos. Aquí está, aquí hay un OR y todo eso a la larga es un OR también. Y siempre tengo 2 caminos. De 0 solamente me puedo ir a 1 o a 7. 2 caminos. Y de 1 me voy a 2 y a 4. 2 caminos. ¿Verdad? ¿Qué pasaría si tengo otro OR? Tendría que ir acá. De 2 me desprendo a las 2 opciones y así sucesivamente. ¿Verdad? Pero es la idea es armarlo de 2 en 2, ¿verdad? Ir asociándolos de 2 en 2. ¿Dudas hasta acá? ¿Sí se comprendió? ¿Sí lo logran ver? Gracias, Jonathan. Faltan todavía ejemplos. Creo que tal vez podríamos ver. Vamos a ver. ¿Sí, Jonathan? Sí, ingeniero, sí tenía una duda Sí, contame. al inicio, o sea, siguiendo toda esta lógica, al inicio me recuerdo que tuvimos una concatenación, pero, por ejemplo, la concatenación era entre 1 y 0, pero el estado intermedio no tendría que ser el estado final de 1, por ejemplo, y el estado final de 1 tendría que ser un estado que haya llegado con épsilon, ¿no? No, en esta, en esto Sí, sería. exactamente, porque por ejemplo, si tuviéramos solo el carácter 1, sería inicio 0, se iría a épsilon con 1 y a épsilon a un estado final. No, si te das cuenta, en la ley de la concatenación en ningún momento pone épsilon. Por eso hice la pregunta. Ah, sí, en la ley de la concatenación no está épsilon, pero me refiero a que, por ejemplo, si fuera el autómata solo de 1, por ejemplo. Ah, ya. Ahí hay un estado final. Ahí el Si estado vendría final solo, si solo llegó con vendría así. épsilon, ¿verdad? Si solo vendría así. Ajá, exactamente. Entonces ahí Sí. el estado final llegó con épsilon. Y al momento de hacer la concatenación de 0 y 1, el estado intermedio no tendría que ser el estado final de 1, es decir, el que haya llegado con épsilon. Pues, tendría que ser así. Así. Para venir y recordate que para la concatenación epsilon es operación identidad, es decir, no afecta en nada. Ya recordemos la operación identidad del epsilon, ¿verdad? No afecta en nada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no podemos venir y ponerlo así? Solo así. Que esté bien, o sea, yo sé que está bien, o sea, todos sabemos que está bien esto. Pero ¿a qué ley te basas con esto? ¿Qué ley cumple esto? Sí, exacto, eso es lo Ese que es yo el digo. problema. Esa no cumple la ley.
No cumple la ley. Entonces, Vendría siendo el de arriba. sí, es el de arriba. Entonces, si lo que voy es de que si concatenamos el primero con el segundo, al momento de concatenarlo, nos queda el estado intermedio de la concatenación. Ujú. Sería el estado 2 del primero, ¿no? ¿Cómo así? Es decir, por ejemplo, la primera, tenemos dos diagramas aquí, dos autómatas, ¿verdad? Ajá. Entonces, para poder concatenar estos dos, se necesita un estado inicial, un estado intermedio Y un uno estado final. ¿verdad? Ujú. A lo que me refiero es que si el estado intermedio, en vez de ser el estado 1 que habíamos hecho con el ejemplo, no tendría que ser el estado 2 del primer autómata. ¿Así? En acá decís vos, por ejemplo, algo acá. O si pudieras diagramarlo y compartir tu pantalla, tal vez así te comprendo mejor. Va, está bien, voy a compartir. Me refería a este, ¿ves? Porque, por ejemplo, si tenemos... No estás compartiendo. Perdón. ¿Ahí se logra ver? Sí, ahí estamos. Va. Me refería a esta concatenación, la de 1 y 0. Ajá. Porque, por ejemplo, en 1, si tenemos... para 1, si tenemos solo el autómata de 1, ese 1 va a terminar en un épsilon en el estado 2, pero con ese épsilon, ese no tendría que ser como el estado intermedio para la concatenación con 0. No, no, porque ahí estás concatenando claramente 1 y 0. Ajá. O sea, no estás concatenando 1, epsilon 0. Ahí estás concatenando 1, 0. Ajá. Entonces, te quedan 3 estados nada más. Caso contrario, si te das cuenta la ley de la concatenación, una propiedad es la propiedad de el epsilon, se me fue el nombre. La propiedad de identidad, que te coloca el epsilon al inicio o al final. Si lo colocas en intermedio, ya estarías cometiendo o estarías modelando otra expresión regular que no es la misma, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenés 1 y 0. No es nada más que la concatenación de dos caracteres. Tu cadena de entrada, si quieres verlo así, por ejemplo, podemos tener esto, ¿verdad? Int. Entonces, venís vos y decís, bueno, de 0 me voy ahí, con 1, con i, de aquí me voy a 2, y en ningún momento estás colocando un epsilon, o sea, aquí no existe epsilon. 2, este es estado de aceptación, porque la concatenación concatena de 2 en 2, casi que todas las operaciones son de 2 en 2. Luego venís y agregás otro más. Ya venís y estás jugando estos 3 estados, este lo olvidas, concatenas con T, eliminas este estado de aceptación y el último pasa a ser aceptación. Entonces, en ningún momento tenés que jugar con el epsilon a nivel de concatenación, en ningún momento, ¿verdad? O sea, veamos bien que únicamente estoy concatenando caracteres. No juguemos con el epsilon. Por eso yo les decía siempre, ¿va? El epsilon se usa en cosas muy puntuales.
Y es de tener cuidado también, ¿verdad? Colocar el epsilon en estos casos. Entiendo que puede que no influya, por decirlo así, de que acá me vaya yo con epsilon a 2 o cosas así, va como que en estados intermedios, ¿verdad? Para ir como que enlazando entre concatenación y concatenación. Pero siempre, si surgen estas dudas, siempre vayamos a leer la ley. ¿Qué me dice la ley? La ley es muy clara. Y dice, de I a J con NS, es decir, el primer elemento. En ningún momento viene epsilon. En ningún momento meto a epsilon en esta concatenación. Y de J a F me voy con NT, con el segundo elemento de la concatenación. En ningún momento coloco yo ningún epsilon. Entonces es una operación lineal. Si puede ser válido o no válido lo que estás preguntando, puede que sea válido. ¿Verdad? En el mundo de los autómatas no deterministas, casi que todo es válido, ¿verdad? Porque pues el momento de que tenemos ambigüedad y transiciones con epsilon, casi que todo es válido. Entonces puede que sea válido, pero vuelvo y repito, estarías cometiendo otra o estarías haciendo otro método menos Thompson, ¿verdad? Porque Thompson es bien claro en la concatenación. Me voy de 2 en 2 y así sucesivamente. No sé si respondí tu duda y si no, me podrías mandar un correo. Tal vez desarrollas un poco más el tema, mándame un correo, yo ya te lo respondo o el día siguiente lo venimos y lo platicamos nuevamente, ¿verdad? Sí, ingeniero, sí me quedó bastante claro. Ok, bueno. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? En A. Ya. Vamos a ver, aquí. ¿Podría caer de aquí de una vez, decimos? Así, de 0 a 5 de una vez. Que puede, pero como vuelvo a decir, ya estarías aplicando otras leyes que no son las del algoritmo de Thomson, ¿verdad? Porque a 0 una incidencias no tiene ley. Entonces nos apoyamos de la ley del OR. Y la ley del OR es bien clara. 2 caminos. Y hay que hacer todo el viaje, ¿verdad? No viene y dice, bueno, como este es epsilon, pues, bueno, entonces esto puedo tirar hasta acá, ¿va? Como les digo, no está mal. O sea, yo lo veo lógico. Pero estaríamos aplicando leyes que no estaban contempladas en Thomson. Entonces, si ustedes vienen y tiran esto así en el examen, el tema lo van a tener malo porque se le está evaluando el algoritmo de Thomson. Y están aplicando algo que puede que no esté mal, pero ya no es Thomson, ¿verdad? Entonces, sí es necesario que nos basemos en las leyes del algoritmo de Thomson, ¿verdad? Son tediosas, muy tediosas, ¿verdad? Este es uno de los algoritmos menos óptimos, el algoritmo de Thomson. Pero así es, ¿verdad? O sea, sí que no. Y eso que no hemos visto todavía, lo vamos a dejar para el siguiente día de clases. Por ejemplo, ¿dónde lo pongo? Aquí está. Vamos a hacer esta expresión regular. Esta, tan pequeña, pero es tan... Sale un monstruo de esta expresión regular. Váyanse imaginando cómo sería. Pero sale un monstruo de esta. Y es tan sencilla, pero el algoritmo de Thomson no es nada óptimo, que vamos a estar repitiendo operaciones y operaciones y operaciones, y cuando uno dice, pues esto está re fácil o solo así, pero si tiramos un lazo de más en el grafo, ya estaríamos haciendo otra cosa que no sea Thomson, ¿verdad? Conclusión, no se puede hacer. ¿Que esté malo? No,
no está malo, puede que sea pues, más óptimo y todo, pero no se puede hacer porque yo estoy haciendo un algoritmo de Thompson que está bien definido. Como si quieren verlo así, es como venir y platicar en la universidad de que es tanto, a veces tanto rollo para inscribirse, para asignarse cursos, y uno dice, la gran, pero ¿para qué me piden tanto? Si es tan sencillo. Entonces, así son las reglas, ¿verdad? Así son las reglas. Y dice uno, pero ¿por qué me tengo que inscribir, pagar y después tengo que esperar que mi pago se refleje en ingeniería? Si es la misma U, ¿por qué no se comunican? Y uno pues lo puede ver, pero así son los pasos, ¿verdad? Es lo mismo acá. O sea, puede ser más óptimo ciertas vías, pero el algoritmo de Thompson es bien claro con sus pasos, ¿verdad? Paso a paso. Entonces, vuelvo y recalco, puede que esté bien, sí, yo lo considero que esté bien, pero si lo hago, no estoy aplicando a Thompson, y lo peor es que puedo, cuando ya me evalúen a mí estos algoritmos en los exámenes, los voy a tener malos porque el resultado va a diferir del resultado que sé cuando se aplica a Thompson, ¿verdad? Básicamente eso. El día jueves vamos a seguir viendo Thompson, ¿sí? No se preocupen, vamos a seguir viendo Thompson, pero ya con la entrada al primer método de generación de autómatas finitos deterministas, que es el método de subconjuntos. ¿Sí? Entonces, día jueves seguimos haciendo Thompson, pero vamos a hacer subconjuntos. ¿A qué hora va a ser el examen? Muy posiblemente a las 3 de la tarde, sábado a las 3 de la tarde. Y estoy seguro un 90% que es a las 3. ¿Verdad? Entonces, por cierto, el examen entra desde introducción a los compiladores hasta Thompson, ¿verdad? Subconjuntos ya no entra, pero sí entra Thompson. Entonces, subconjuntos lo vemos el día, seguimos viendo Thompson día jueves, porque pues es el examen va sobre Thompson, pero ya empezamos a ver la generación de subconjuntos, que ya vamos a ver cómo transformar de AFN a AFD. ¿Sí? Pero eso lo vemos el día jueves. Si no hay más dudas, terminamos con esto el día de hoy. Concluimos con esta clase y nos vemos el día jueves. Bien, entonces que tengan un buen día y nos vemos el jueves.